Pues si veníamos de hablar de algo muy curioso como es la muerte de James Dean y ese coche maldito, vamos a hablar de algo que nos va a dar un poquito más de miedo. Me imagino que de pactos con el diablo igual habrán escuchado, incluso habrán leído, pero ¿realmente esto cómo es? Pues yo la verdad que no soy experta en el tema, pero quien nos acompaña hoy sí. Estamos acompañados de Fermín Mayorga, que bueno, ya 13 libros en tu haber, llevas investigando la Inquisición durante muchos años, o sea que de esto tienes mucho que decir y está comprobado. Sí, por supuesto, el Archivo Histórico Nacional es precisamente la base de toda esta información que despliego, ¿no?, en estos libros, y donde la temática en sí, la que más se ve en ellos es precisamente, bueno, pues cómo actuaba el Santo Oficio en España, y a raíz de ahí, bueno, pues todo lo que conlleva hablar de ese tema en sí, es decir, el judaísmo, moriscos, brujas, sodomitas, todas aquellas personas que no iban por la senda del crucificado, sí, y que tenían de alguna forma que sufrir en sus carnes pues ese escarnio cruento a manos de la Santa Inquisición, ¿no? Y precisamente el tema que hoy vamos a tratar, pues también la Inquisición lo controlaba, es decir, allí donde realmente hubiese alguien que hubiese pactado con el príncipe de las tinieblas, esa persona estaba de alguna forma en manos del Santo Oficio ante cualquier denuncia que cualquier cristiano de raza, bueno, pues hubiese puesto a esa mujer o a ese hombre que hubiese pactado con el demonio. Sí, pero bueno, eso también es una suposición, porque claro, ¿cómo lo sabían que había ese pacto? Bueno, el pacto porque existía, por ejemplo, la gente tiene la idea de que los pactos con el demonio simplemente lo hacían las brujas, ¿no? Es cierto que las brujas hacían el pacto con el demonio, pero no escrito, porque lógicamente la mujer en el siglo XV, XVI, o sea, ¿cómo era un pacto? Vamos sí. a contar eso a los espectadores, ¿no? En este caso las brujas no sabían escribir ni leer, eran gente más o menos inculta, ¿no? Tenían algún cierto conocimiento de algunas plantas venenosas o buenas, pero esa era la línea de ellas para pactar con el demonio. Entregaban un cabello o un trozo de uña y punto. En cambio, los verdaderos pactos con el demonio, los escritos, los que se escriben, y además con sangre, no con tinta de la época, no estaba tanto en la sociedad civil, sino dentro de los cenobios, dentro de los conventos. De ahí que la Inquisición a veces también tuviese que entrar dentro de estos lugares para castigar y de alguna forma, bueno, pues amedrentar a aquellas monjas o a aquellos frailes que en conventos determinados de este país, de España, pues se dedicaron, en vez de posternarse ante Jesús de Nazaret y la cruz, lo hacían ante el príncipe de las tinieblas. ¿Y en qué consistía el pacto? Una monja, por ejemplo, hablamos del convento de Carmelitas. Porque tienes casos, ¿no? Sí, sí, todos muchos, los que quieras, porque llevas muchos años tras de esto. Muchos. Por ejemplo, en Corella, en Navarra, hay un convento de Carmelitas que actualmente sigue activo, y en 1740... bueno, pues se va a crear una secta satánica dentro de ese convento, un grupo de 7 monjas, había 14, las 14 buenas y 14 malas, digamos. Una de las líderes, la gurú, la madre Águeda, bueno, pues en su celda se va a reunir con estas 7 monjas, se va a hacer una fisura en el pecho, y con esa sangre que brota del pecho ella va a firmar la cédula, la nómina ante el príncipe de las tinieblas, y en ella escribía, exponía que entregaba su alma al diablo a cambio, sobre todo, de buenos placeres, de riqueza, en definitiva, de buena vida. Porque tenemos que tener en cuenta que muchas de las monjas que entraban en esa época que estamos hablando, siglo XV, XVI, XVII, eran obligadas a entrar porque el primer hijo tenía que ser cura o fraile y la primera hija tenía que ser obligadamente monja, con lo cual niñas con 12 años, con 13 años, ya las metían directamente en los conventos porque eso daba honra a la familia. Sí. De ahí que mucha gente pues no estuviese con vocación y en vez de seguir la senda del crucificado se pusiese de rodilla ante el ángel caído. Y bueno, pues ahí tenemos esos pactos con el demonio donde estas monjas van a comenzar a fornicar con frailes, con operarios que acudían a hacer obras en el convento, van a parir en el convento, van a asesinar a los niños porque para ellas esos niños eran hijos del diablo y como tal no podrían ser bautizados. Y en este caso, bueno, pues ellas lo que hacían era para hacer desaparecer a esas criaturas en la huerta del convento, en un determinado lugar, ahí enterraban los fetos. Y una vez que estaban enterrados, tenían la precaución de que el hortelano, lógicamente habían avisado al mismo para que no cavase en ese lugar donde se encontraban esos fetos, donde ellas iban a sembrar flores
y esas flores luego pues pondrían en las diferentes imágenes de su capilla o de la iglesia de ese convento de carmelitas. Y no es el único caso que tenemos en España, porque además estas monjas satánicas de Corella también se caracterizan... Monjas satánicas, mira qué monjas satánicas, quiero decir, es que bueno, es como pues, al contrario, ¿no? Claro, es que esos son los secretos de la Inquisición, ¿no? Esas cosas que a veces nunca se nos han querido contar, pero que hoy en día cualquier español que se precie o cualquier persona que le guste el mundo del misterio y de la investigación, pues ahí hay misterios documentados que son realmente los atractivos y los que realmente le dan potencia a cualquier programa de esta índole. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de algo que nos viene del cielo sin saber qué, no, de hechos sino constatados. con hechos constatados y donde además el diablo está por medio. Pero es que además estas monjas de Corella no solamente se caracterizaban por esto, ¿no? Es decir, asesinar niños, etcétera, etcétera, sino que luego tenían otra doble vara de medir. Es decir, puertas adentro eran satánicas, pero luego puertas afuera, a la calle, eran más santas que nadie. Es decir, la Madre Águeda engañaba al pueblo de Corella en complicidad con sus hermanas, diciéndoles que, bueno, en sus manos, en su costado, le habían brotado sangre, sí, igual que a Cristo, en los pies, en la misma corona de espinas, así la presentaban al pueblo. El pueblo venía con pañuelitos para que mojasen la sangre de la Madre Águeda, y luego se descubre con la Inquisición que lo que utilizaba esta monja en complicidad con sus hermanas era tierra sigilata, es decir, una especie de ladrillo traído de América, un rojizo, y bueno, con eso se lo ponían y de esa forma engañaban a la gente. También decía que por sus partes y por sus orificios nasales y oreja le salían piedras en formas de corazón con sangre que luego vendían como reliquias al pueblo y que eran ellas mismas las que las hacían de ladrillos. Eran unas negociantas. Totalmente, totalmente, pero es que donde hay incultura es muy fácil que el negocio prospere y se engañe a la gente, ¿no? Es fácil. Pero entonces al final a estas monjas les llegó su momento. Claro, la Inquisición tuvo que entrar al trapo ante este pacto con el demonio y toda esta parafernalia demoníaca que se estaba viviendo y asesinatos de infantes en el cenobio, que al entrar lo que hizo rápidamente fue bueno, pues vigilar y visualizar las celdas de estas monjas satánicas, y en ellas pues encontraron todo tipo de cosas, ¿no? Desde calaveras, estramonio, lo que son plantas venenosas que a veces se utilizan precisamente para envenenar a determinadas personas. Nunca nos olvidemos que la gente que pacta con el demonio, y las brujas sobre todo también, los clientes que tenían solían ser casi siempre mujeres maltratadas, y para quitarse al marido de en medio acudían a la bruja precisamente para que le diese algún tipo de remedio para librarse de esas palizas, ¿no? Y las brujas, en este caso, lo que le daban a estas mujeres era o estramonio, amenita fenoide, que está por todos sitios, lo que es la seta venenosa. Sí, hay que saber cómo diferenciarla, pero claro, vamos. En cualquier bebida negra, en vino tinto, en café, ¿no? Que no se ve, y en el siglo XVI-XVII, donde precisamente esto no se depuraba como se puede depurar hoy, te tomabas el vaso de vino, iba con pozos de uva, ¿no? Y echabas la amenita fenoide y a la semana había muerto hinchado como un pote, como solemos decir, ¿no? Bueno, eso nos estabas contando que ocurría en Navarra, en Corella, pero hay más lugares en España, ¿no? Claro, sí. Con todo lo que has estudiado... No, hay muchísimos, hay cientos y cientos de casos de pactos con el demonio. Y en concreto, bueno, en Antequera, en Málaga, hay también otro convento, en este caso franciscanas, que también se caracterizaron por lo mismo que las de Corella, ¿no? Es decir, por pactar con el príncipe de las tinieblas, con la sangre de la líder del grupo, y a partir de ahí, bueno, pues se entregan su alma al diablo para hacer todo tipo de actos contrarios a lo que se les exige desde el punto de vista cristiano, ¿no? Bueno, pues enterraban los crucifijos, las hostias, por ejemplo, que iban a tomar, nunca se la tomaban, la guardaban, luego le hincaban alfileres, hacían pócimas con ellas, las quemaban en la hoguera, es decir, todo lo contrario a lo que realmente se le pedía, ¿no? Amén de todo ese nacimiento de rorros dentro del cenobio. Sin duda alguna un escándalo, porque cuando la Inquisición entra al saco en todo ese berenjenal, las va a castigar con torturarlas dentro del convento, porque ellas al principio niegan que realmente se estén comportando así, y las denuncias que llegan son de hermanas que han visto cosas raras, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento se pone la maquinaria de la Inquisición en marcha. Lógicamente la Inquisición tenía una doble vara de medir, porque mientras a ti civil te condenaba en la hoguera, te condenaba a galeras, a remar, o te condenaba, por ejemplo, a ser ensanbenitada con el San Benito del Reo, que es el traje este de nazareno que vemos en Semana Santa, bueno, con el capirote y el hábito. Sin embargo, a los suyos, es decir, a los religiosos, jamás podía darle un escarmiento público, claro, porque no se tenía que saber. Porque aparte de que no se podía saber, había que salvaguardar la honra del hábito.
la orden, ¿no? Como tal, todo quedaba puertas adentro y ni Corella se entera de lo que allí sucedió, ni en Antequera se van a enterar de lo que allí sucedió. Hoy nos enteramos 200 años después o 300 años después, gracias a estos documentos de la Inquisición que están ahí en el Archivo Histórico Nacional, y es de donde bebo, ¿no? Pero hay también casos de pactos con el demonio dentro de la sociedad civil, por ejemplo, en toreros. ¿Quién lo diría? Estos hombres que siempre están al lado de las imágenes de la Virgen, que bajo su montera se ponen pues a una imagen de su santo, al más venerado, etcétera, etcétera, o en las capas. Sin embargo, nos encontramos que Ventura Rodríguez, un torero de 1745, bueno, pues se va a caracterizar también por hacer un pacto con el demonio, con su propia sangre, y poniendo además por escrito en el pacto que lo hace para que le enseñe a banderillear bien, que las capeas todas le salgan bien, a matar bien, a tener un lenguaje coloquial lo suficientemente elevado e ilustre que se pueda codear con personas de alto abolengo. En definitiva, un pacto con el demonio diferente al de los conventos, pero que pedía a cambio todo eso, es decir, beneficiarse para que le saliesen bien todas sus lidias. Pero jugando con unos amigos, él llevaba el pacto al lado del corazón y se le cayó. Escrito, ¿no? Claro, escrito, se le cayó, y uno de los jóvenes que estaba con él, porque era un chaval joven, tenía 21 años, pues lo leyó, y al leerlo dijo: esto es un pacto con el demonio. Rápidamente fue al sacerdote de turno, que es el que hacía siempre en cualquier población de comisario del Santo Oficio. Le van a detener los familiares del Santo Oficio, que era esa policía al servicio de la Inquisición en cualquier pueblo de España, y una vez detenido era llevado a las cárceles secretas del Santo Oficio, y ahí, a espera de que precisamente saliese el juicio, ¿no? Cuando sale, él se va a negar que todo eso fuese así, y bueno, bajo tortura todo el mundo va a decir lo que sea. Lo que sea, y en este caso, bueno, pues él no tiene más remedio que decir que en efecto él también había pactado con el demonio. Así que, como ves, es un tema interesantísimo, quizás poco tocado, porque estamos hablando de temas inéditos y que sin duda alguna tienen un poder y una atracción muy interesante, ¿no? Lo que siempre tendría que haber es alguien, ¿no?, que te informara de cómo llegar a todo eso, que sería la pieza fundamental, la que empieza el engranaje. Claro, en este caso, bueno, ¿por qué en los conventos se fraguaba esta dinámica? ¿Quién comenzó? No, por una razón muy sencilla, porque los grandes grimorios y los grandes libros de magia, esos que estaban perseguidos por la Inquisición, estaban guardados precisamente en los conventos. Ajá. Y a veces algunos frailes se hacían de extranjis con este tipo de elementos, los llevaban a otros conventos, como por ejemplo este de Corella o el de Antequera, y a partir de ahí comenzaban esas catequesis demoníacas donde se desarrollaba todo ese tipo de actos. ¿Y la Inquisición hasta cuándo estuvo en funcionamiento? Pues la Inquisición estuvo hasta el año 1834, que es cuando queda abolida, y la reina regente María Cristina, que fue la que dio, digamos, la puntilla, le da 3 días, en este caso a la Iglesia Católica, para que precisamente de los templos se descuelguen de las paredes de los templos todos los sanbenitos de los reos. Porque si tú, por ejemplo, eras de Badajoz, en la Catedral de Badajoz, por haber sido acusada y condenada, tu San Benito se colgaría en las paredes de las iglesias, ¿no? En este caso de la catedral. Yo, que soy extremeño también, en Cheles, un pueblo de 1500 habitantes, hubo 8 condenados, pues los San Benitos de esos 8 condenados estuvieron en las paredes del templo de Cheles. ¿Para qué? Para perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones, ¿no? Con lo cual tú ya no podías viajar a Indias, no podías utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, no podías trabajar en trabajos públicos, ni llevar oro ni plata, y ahí sí te veían con esas alhajas o montando a caballo. Eras un hereje al que en el siguiente auto de fe te podías ser quemado en la hoguera porque habías desobedecido una norma inquisitorial, que era que no podías llevar ese tipo de atuendo. De ahí viene la famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de te colgaron el San Benito, porque se colgaban precisamente en las paredes de las iglesias. Y toda España estaba empapelada con esos San Benitos, porque en todos los pueblos, y sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, eran muchos los condenados, y en las paredes de las catedrales no cabían estos San Benitos, y se llevaban a determinados conventos y a determinadas iglesias cercanas a los barrios de ese condenado. De los culpables, entre comillas. En definitiva, eran personas que pensaban de forma diferente. Hablamos de judaizantes, de moriscos, gente, la sodomía, algo genético que está en el hombre y que a veces pues está ahí, ¿no? Y aquellas personas que pillaban precisamente teniendo acto carnal, que para la Inquisición era actos diabólicos, pues eran quemados directamente a la hoguera. A eso ni se le hacían autos de fe ni nada de nada, directamente a la hoguera, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos en la glorieta de Bilbao,
ahí estaba el quemadero de la Inquisición. Ay, no me digas eso, que vivo cerca. Pues ahí estaba. Vaya, hombre. Precisamente donde estaba la puerta de Fuencarral, que así se le denominaba, esa era la salida a lo que era el quemadero en la zona de Bilbao, ¿no? Los reos salían de la Plaza Mayor, que claro, es donde porque aparte estaba... todo esto siempre era público, ¿no? Totalmente. Para gusto del pueblo. Es que era como el claro, pueblo totalmente. lo pedía, ¿no? No, es que era una forma de catequizar al pueblo y de avisarle. Y de atemorizar. Oye, o estás con nosotros o te puede ocurrir lo mismo que a esta gente, ¿no? Es decir, era una forma de reconducir a la sociedad por la senda del crucificado. Piensa que todo esto era al-Ándalus anteriormente y aquí se celebraba el Ramadán, aquí se circuncidaba a los niños, ¿no? Pero todo eso, fíjate, desapareció muy rápido, ¿eh? Claro, cuando llega la Reconquista... Es como si aquí no hubiera pasado. Claro, pero cuando llega la Reconquista, los templarios, la Orden de Santiago, la de Calatrava, se encuentran con una sociedad que está islamizada. ¿Cómo cambias tú eso al cristianismo? Desde luego no por muy buenos predicadores que tenga. A golpe de terror, a golpe de hogueras, a golpe de galeras, a golpe de muerte, y utilizando el nombre de Dios en vano, y violando los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos, porque la Inquisición le confiscaban todos los bienes a los reos, desde las casas, las tierras, desde donde ellos pagaban, pues al notario de la Inquisición, a los calificadores del Santo Oficio, a los inquisidores, etcétera, etcétera. De hecho, los inquisidores, los únicos que podían ser inquisidores por orden vaticana, eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominican, los perros de Dios. Madre mía. Pues un día a ver si nos hablas mucho más sobre este tema. Aparte, yo lo único que se me viene a la cabeza es a cuántas personas ajusticiaron en la Inquisición. Bueno, el número más o menos está en unas 30.000 personas ajusticiadas en este país, ¿eh? Hay pueblos como Fregenal de la Sierra, en Badajoz, y yo he estudiado mucho la Inquisición de Llerena, donde más de 1.000 personas fueron condenadas solamente en esa población. Pero eso también tenía mucho que ver con las envidias de los vecinos y esas cosas. O sea, que era... Es que este pueblo acusabas, ¿no? al vecino de que había hecho... Hay mucha gente que fueron acusada de una forma canalla, ¿no? Porque realmente no habían cometido ningún delito. Por eso digo. Pero a veces, me cae mal esta persona, voy y la denuncio por ella. Y ya está. Y como no había un careo ni había una defensa... No, un juicio, pues, no había un juicio. No, nada. Simplemente la Inquisición que veía, ¿hay Hacienda? Pues venga, rápidamente que venga para acá, que es lo que nos interesa, las Haciendas, para dar una parte al fisco real y la otra para la Inquisición, ¿no? Pero cuando hubo personas que realmente fueron condenadas falsamente y la Inquisición se da cuenta, la Inquisición, de que realmente eso ha sucedido, luego había que devolverle... ¿La Inquisición se daba cuenta? Hubo casos que sí, y en estos casos la Inquisición lo que tenía que hacer era devolverle la honra a esa familia. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Cómo se le devolvía la honra? De forma pública no creo. Pública. Sí. Sí, de forma pública. Reconocían el error. Claro, igual que a un hereje se le paseaba por las calles para humillarlo públicamente, se le azotaba por las calles para humillarlo públicamente, etcétera, etcétera. Luego a la inversa también se desarrollaba este tipo de acto donde a este personaje se le vestía completamente de blanco, se le ponía una corona de laurel, se le montaba sobre un caballo blanco, que es el símbolo de la pureza, se le paseaba por esas calles céntricas por donde habían paseado los herejes, y luego se subiría en el templo, en este caso, bueno, pues en el púlpito, al lado del Evangelio, donde se le leería que se le había levantado toda la pena y toda la culpa que hubiesen caído sobre él en un momento determinado, porque realmente había sido una falsa denuncia. Pero claro, hubo gente que murió, que fueron quemadas viva por este tipo de acto, y cuando realmente luego gente dice que no es cierto lo que han dicho de este hombre, ya no hay remedio y la Inquisición no cede, ni a ese muerto le va a intentar... no hay manera de volver. No hay manera de volver, y por supuesto no hay manera de devolverle la honra tampoco, ¿no? Con lo cual ahí quedan todos ya como tildados de herejes. Pues Fermín, la verdad que podríamos seguir hablando contigo todas las horas que quisiéramos, porque este tema da para tienes, mucho. claro, este tema da pero para entonces mucho. te esperamos otro día, ¿no? No, será un placer, ¿cómo no? Vale, perfecto. Ahora mismo, en los tiempos que corren, ¿seguimos haciendo pactos con el diablo? Sí, claro que sí. Hay grupos. ¿Quién los hace? Hay grupos satánicos que siguen adorando no nos queda nada de tiempo, al príncipe pero... de las tinieblas, porque precisamente el mundo del cristianismo tiene a esos dos elementos. Por un lado el bien, Jesús de Nazaret, pero también por otro lado el mal, el diablo. Los dos forman parte del mismo engranaje. Por lo tanto, es libre fe en una albedrío cosa, para o quien tienes quiera. fe en otra. Claro. Y si no me va bien con este, pues mira, voy a intentarlo con el otro, a ver qué tal. Entonces se crean grupos en torno a, porque también tiene un cierto poder. Claro, ¿no? Y con los tiempos que corren cada vez más. Pues sí. Me imagino, ¿no? Eso es. Que está cada vez más complicado. Pues Fermín Mayorga, lo dicho, nos encontramos en otro programa porque seguro que nos vas a contar
cosas que nos van a dejar como ahora, boquiabiertos, y todo con datos y todo comprobado. Totalmente. Que es lo que nos gusta. Además, por supuesto. Quiero terminar con una frase que siempre digo en mis conferencias cuando voy por ahí, y es que el misterio es cultura, sobre todo el misterio documentado, y la cultura no es enemiga de nadie. Por lo tanto, cultura no. Bienvenida sea, ¿no? Desde luego que sí. Aquí estamos para aprender. Yo la primera. Y yo acabo de aprender un montón de cosas, o sea que encantada de la vida. Estupendo. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y seguimos aprendiendo, porque como ya ven, también los misterios dicen mucho de la cultura, de dónde procedemos, del folclore. En fin, que estamos aprendiendo. Antropología pura y dura. Aprendiendo que estamos en Ciencia y Misterio. Hasta ahora.